Mi familia eran trabajadores, digamos, que yo recuerde, pues yo qué sé, pues yo nací en San Sebastián, Donostia, y mi familia era, digamos que era una familia de los perdedores de la guerra. Mis tíos pues habían estado todos en el ejército republicano. Mi padre en concreto había pertenecido en un primer lugar, cuando era jovencito, ¿no? Cuando se declara la guerra, él primero estuvo en la UGT y por un problema en una huelga digamos, de una actuación tanto que no gustó al personal, ¿no? De la actuación de UGT, ¿no? Pues pasó a la CNT. Y entonces, cuando se declara la guerra, él se alista voluntario en las milicias de la CNT de San Sebastián. Por lo tanto, luego, un tío mío estuvo en el ejército republicano en la aviación, ¿no? en la dotación de un avión, ¿no? de la República. El otro también, en fin, digamos que procedían de Guipúzcoa por parte de mi padre de Guipúzcoa y por parte de mi madre de la Ribera Navarra, es decir, la Ribera Navarra que fue la parte de Navarra más castigada por la represión, era, digamos, donde había una mayoría republicana y todavía hoy sigue siendo ahí un foco republicano fuerte, ¿no? Y bueno, esos son los orígenes, digamos. Luego allí, pues bueno, pues ya de adolescente, pues te cruzas así, un poco así en voz baja, ¿no? Que uno es que fulanito es el padre es del PNV y él es de las juventudes nacionalistas de EGI, el otro es del PC y tal, en fin, ¿no? Y cuando llegué a Madrid, cuando vine a Madrid a estudiar periodismo, en el 67 creo que fue, a estudiar periodismo, cuando periodismo no era. Mi idea era ir a estudiar periodismo a Barcelona, porque yo en Barcelona tenía familia. Porque una parte de mi familia, cuando el ejército fascista va entrando, Irún, San Sebastián y demás, entonces el ejército republicano va retrocediendo hacia Bilbao y mi familia va acompañando, ¿no? La retirada hasta Bilbao. Y ya mi padre cayó prisionero en Santoña. Y luego una parte de la familia, una parte, como muchos vascos, ¿no? En aquel momento, pasan a Cataluña. Y otra parte se queda en Euskadi. Entonces mi idea era ir a estudiar periodismo donde tenía una base, ¿no? Una base que no resultase una carga económica, ¿no? Que era en Barcelona. Pero este aquí que cuando fui para allá habían cerrado la escuela de periodismo de Barcelona. Solamente quedaba la opción de la escuela del Opus en Pamplona o las dos que había en Madrid, que era la oficial y la de la Iglesia. Así que me vine a Madrid y aquí estudié periodismo. Era una escuelilla, le llamábamos la escuelilla. Estaba en la parte trasera del Ministerio de Información, digamos, en Capitanaya, ¿no? Es decir, por delante era el Ministerio de Información y por detrás había una puertita pequeña, ¿no? Y encima ponía Escuela Oficial de Periodismo. Bueno, un nivel intelectual pues más o menos 10 grados inferior a la Escuela de Azafatas de Iberia, ¿no? Es decir, que bueno, una cosa así, ¿no? Es decir, bastante penoso. Bueno, ahí conseguí una beca, porque había becas que nadie se había enterado de que existían becas, ¿no? Y un día el secretario de la escuela dice, pero bueno, si hay becas. Y digo, ¿cómo que hay becas? Y dice, ¿y dónde están anunciadas? Y dice, bueno, no se anuncian, pero hay becas y tal. Bueno, yo la pedí y me dieron una beca de 1.500 pesetas, que en esa época era bastante, y luego me lo aumentaron a 3.000, con lo cual ya casi podía vivir todo el mes con las 3.000 pesetas, ¿no? Y bueno, y ahí ya es cuando ya entro en contacto con gente de aquí, está en Madrid, comisiones obreras, comisiones de barrio, está el tomate que había dentro de las organizaciones revolucionarias, ¿no? El PC, el PCML ya estaba pululando por ahí y otras muchas organizaciones, vamos. Y ahí ya voy entrando en lo que se llamaban las comisiones de barrio, en primer lugar, ¿no? Y luego ya paso al PCML. Y ya está, bueno, y ahí estoy hasta que el PCML lo disolvimos. En el 70, sí, había terminado la carrera, me parece, sí. Sí. Yo hice las prácticas de periodismo en un periódico de San Sebastián, en el periódico de la tarde, Unidad. Por cierto, en esa época las prácticas de periodismo se pagaban. Y además, no mal, porque yo en la Unidad de San Sebastián estuve 3 meses trabajando con las prácticas y me pagaban 6.000 pesetas al mes,
que era ya por encima del salario medio. Cuidado, de la época, con 6.000 pesetas al mes podías vivir, hombre, no podías comprarte un Mercedes, evidentemente, ¿no? Ni beber whisky todos los días, pero vamos, podías vivir modestamente, ¿no? Con 6.000 pesetas al mes, ¿no? Cosa que luego, pasando el tiempo, me llamó mucho la atención, porque hablando con ya ha pasado el tiempo, ya después de la muerte de Franco y todo esto, ¿no? Cuando ya empezó, sobre todo, no, pues estoy haciendo las prácticas de tal en el país. Y digo, vale, ¿y cuánto te pagan? Y dice, no, nada. Ya, vale, nada. O sea, eso es una especie como, hombre, los dueños de esclavos, dice, ¿te dan de comer? Tampoco. ¿Y te dan cama? Tampoco. Coño, pues los dueños de esclavos daban cama y comida a los esclavos para que no se les muriesen, porque era una inversión y tenían que trabajar. O sea, que tú estás, de alguna manera, en una situación pre-esclavista, porque entonces de qué comes y dónde duermes, ¿no? Si no te pagan nada, ¿no? Luego, además, esto se rizó el rizo, porque hubo el máster. Entonces no es que no te pagasen, sino que además tenías que pagar tú, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora con esa medida de los parados y de los jardines, ¿no? Que ha salido hoy en el periódico. Entonces es curioso, ¿no? Entonces 6.000 pesetas, ¿no? Y luego ya seguí en el periodismo, colaborando en un sitio, en otro y demás, ¿no?